por esta mañana de bendición, porque ya ha sido una mañana de bendición. Ya ha sido de antemano una mañana de bendición, Señor. Rendimos nuestros corazones a ti y en este momento, Señor, prestamos toda nuestra atención. Si hay algo en nosotros que se endurece, que se vuelve duro, Señor, y no permite que tu palabra entre allí y transforme nuestras vidas, Señor, hoy te lo entregamos a ti, Señor. Con amor, con devoción y con disposición, Señor, te pedimos que tú nos hables, que tú nos corrijas, que tú nos enseñes, que nos haga ver en el camino en que estamos andando, Señor. Pero queremos ser cristianos nivel 4, queremos, Señor, ser esos siervos tuyos que te aman, que viven para ti, pero que cada día, Señor, procuran examinarlo todo, hacer conforme a tu voluntad. Te entrego mi vida. Diga, Señor, dispongo mi oído, mi mente, mi corazón y mi vida para oír atentamente tu voz, meditarla, atesorarla y ponerla por obra. Oro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy titulé esta enseñanza: firmes en la doctrina de Cristo. Amén. Firmes en la doctrina de Cristo. Y tengo aquí una reflexión. ¿Por qué un alto porcentaje de la sociedad que hoy dice creer en Dios recibe todo tipo de conceptos, ideologías, filosofías extrañas y contrarias a la de Dios? Eso es bueno reflexionar y quiero que usted lo reflexione. ¿Por qué? ¿Por qué tan alto porcentaje? Hay un alto porcentaje de la sociedad que dicen inclusive creer en Dios, creer en Cristo, identificarse cristianos. ¿Por qué tan alto porcentaje reciben y absorben sin problema alguno todo tipo de ideologías, filosofías extrañas y contrarias a la voluntad de Dios? Esta es una pregunta que debemos hacernos. ¿Sí? Es increíble ver hoy cristianos que siguen a Petro. Algunos levantaron la cabeza. No puedo hacer nada, mi hermano, tengo que hablar la verdad. No puede haber un cristiano seguidor de Petro, porque sus filosofías, ideologías son contrarias a la voluntad de Dios. Porque lo que predica es contrario a la voluntad de Dios. Porque lo que promueve es contrario a la voluntad de Dios. Porque el pacto histórico, nunca había visto un presidente y un pacto con el homosexualismo, el feminismo, el aborto, con todo lo que es contrario a ¿qué? A la voluntad de Dios. Ah, pero era que había muchos corruptos. Sí, es verdad. Entonces no apoya a ninguno. Y esto es importante tener en cuenta, porque las filosofías, ideologías, todas estos principios, éticas, valores y moral deben estar filtrados a los de Dios. Y debemos ser muy cuidadosos, extremadamente cuidadosos. Voy a hablar doctrina. Y esto lo mencioné. Sobre esto hablé hace aproximadamente 2 años o 3 años atrás. Y el Señor me ha puesto en el corazón de hablar cada 6 meses sobre este mismo tema, sobre el asunto de doctrinas, porque es un tema muy importante. Así que usted va a asociar lo que vamos a ver hoy con una enseñanza que di, una serie que di hace 3 años, bien importante, porque debemos revisar bien ante todo la doctrina. Y miramos que la palabra doctrina significa, esto ya es en el diccionario, principios, enseñanzas e instrucciones que no pueden faltar. Diga conmigo, doctrina. Principios, enseñanzas e instrucciones que no pueden faltar. Eso se llama doctrina. Y estoy hablando de la doctrina de Cristo, que no pueden faltar. Aunque no iba a hablar de la palabra dogma, pero quiero hablar de dogmas. ¿Qué es dogma, no?
Usted va a encontrar muy seguido en la religión tradicional la palabra dogma, dogma católico, dogma, 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 dogma. El dogma de tal que lo lanzó. No estoy hablando mal, estoy enseñando. No estoy hablando de nadie. Lo lanzó el Papa fulano en el año tal, el dogma de tal. ¿Por qué esa palabra dogma y no doctrina? Porque el dogma es un sistema de pensamiento que da por cierto algo y ya, no se puede poner en duda dentro de ese mismo sistema. ¿Me entiende? Los líderes de esa religión dijeron que esto es así y hay que creerlo y ya, eso se llama un dogma. ¿Por qué razón no? Porque se lo inventa, porque Dios se lo reveló al señor líder y ya se acabó. No hay un argumento, no importa si es contrario a la palabra de Dios, pero se impone y se cree, se vive a cabalidad porque es un dogma. Yo que estudié teología con líderes católicos, porque me gradué en la Universidad San Alfonso, donde se gradúan los curas, puse en jaque a unos sacerdotes con respecto a unos de sus dogmas, porque les decía, no solamente es una mentira, sino que es contrario a la palabra. Y entonces cuando ya se quedó desarmado, me dijo, pastor, porque me decían pastor todos allá, pastor, tranquilo, es un dogma. ¿Es un qué? Un dogma. Como quien dice, tranquilo, no se preocupe, es una mentira. No se preocupe. Y nosotros como cristianos no estamos llamados a establecernos sobre dogmas. Nosotros estamos llamados a ser edificados sobre la doctrina de Cristo. Eso es muy importante y quiero que lo vuelva a entender. Usted, su fe como cristiano, está llamado a establecer su fe, edificar su fe, consolidar su fe, lo que cree en la doctrina de Cristo y de los apóstoles. No pensaba leerlo, Efesios capítulo 2, versículo 20. Vaya ya, por favor. Y dice, edificaos, lea conmigo, sobre el fundamento de ¿quiénes? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo ¿quién? Jesucristo mismo. ¿Están entendiendo esto? Por lo tanto, su fe debe estar edificada. Cuando dice edificada, es basada, soportada en lo que dijeron los apóstoles que fueron enseñados a través de Cristo. Amén. Ahora, hermano cristiano, lo que usted cree, vive, le gusta y comparte, las formas en que usted vive su fe, ¿está basada en Cristo, en la palabra de Dios? ¿En la enseñanza de los apóstoles? Y estoy hablando de los apóstoles de la Biblia, ¿no? Es importante tener en cuenta, aclarar este asunto. ¿O dice usted que usted cree y vive su fe de acuerdo a lo que siente y a lo que le parece? Porque si su fe va conforme a usted le parece y como a usted le gusta, pero no conforme a la palabra de Dios, no concuerda conforme a la palabra de Dios, entonces su fe es falsa, es equivocada. Y esto hay que revisarlo. Si hay alguien que habló, y quiero que usted que está tomando apuntes entienda esto, si hay alguien que habló, defendió y murió por la doctrina, fue Cristo. Escúcheme bien, voy a volver a decir esto. Habló, defendió y murió por la doctrina, fue Cristo. Vamos a mirarlo bíblicamente. Mateo capítulo 7, versículo 28. Allí vamos a mirar que Jesús enseñó doctrina. Mateo 7, 28. Y dice, y cuando Jesús terminó estas palabras,
La gente se admiraba de su doctrina. Si la gente se admiraba de su doctrina, era que la doctrina del Señor Jesús era convincente y era diferente a la doctrina a la que ellos estaban acostumbrados a escuchar, recibir y vivir. Y cuando el Señor Jesús predicaba, siempre hubo esa constante. Pase al capítulo 22 de Mateo, ahí mismo, el capítulo 22, versículo 33. Y dice, oyendo esto la gente, si usted quiere saber qué escuchaba la gente, lea más atrás, pero en la casa. Léase todo el capítulo en casa, de qué hablaba Jesús. Pero cuando el Señor Jesús termina de predicarles y de hablar, dice, oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. No dice que se admiraba de lo bonito que hablaba, aunque yo creo que el Señor era bien agradable. No creo que la gente no está diciendo que se admiraba de lo chévere que el Señor predicaba y cómo los amaba a todos, sino que se admiraban de su doctrina. O sea, cuando estamos hablando de sus principios, enseñanzas e instrucciones de Cristo, muy precisas. Y se admiraban, qué tremendas enseñanzas. Y el Señor adoctrinó siempre. Las personas podían identificar esta doctrina nueva y el Señor los adoctrinó. En el libro de Marcos capítulo 1, versículo 22. Leamos desde el 21, por favor. Marcos 1, 21. Y dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. ¿Quién? Jesús. Versículo 22. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La gente podía identificar y decir, no, esta enseñanza es de verdad, así es. Note que no era una cuestión religiosa, sino una cuestión de convicción, que les hacía entender por qué tenían que practicar su fe de esa manera. No era solamente una cuestión vaga y allí una enseñanza, un dogma del Señor y decía practíquelo. ¿Y por qué? No, practíquelo porque así nos enseñaron nuestros padres. No, el Señor les hablaba del por qué y les mostraba, y ellos se admiraban y tenían una claridad en su fe. El versículo 27, pase ahí al versículo 27 del mismo capítulo 1 de Marcos, dice, y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad aún manda a los espíritus inmundos? ¿Y qué pasa? ¿Y le obedecen? Hoy la gente se tiene que asombrar igual. La gente tiene que decir de nosotros, y yo sé que de aquí dicen, cuando la gente los ve, dice, después de que se convirtió allá al cristianismo, después de que se entregó a Cristo, como lo quieran manejar, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo ha sido transformado su genio? ¿Cómo ha sido renovado su amor? ¿Cómo se ha enderezado su hogar? ¿Cómo vive ahora personalmente? ¿Cómo ha soportado esas crisis tan terribles de esa manera? Porque pueden mirar su doctrina, pero también el poder de Dios en ellos. Basta de cristianos todo el tiempo identificándose cristianos, pero viviendo como si no lo fueran, dejando mal el evangelio de Cristo, enlodando la cara del Señor Jesucristo.
Note que la doctrina verdadera del Señor viene de la mano del poder de Dios en transformación. Esto es importante tenerlo en cuenta. Es una realidad que trabaja de la mano, ¿no?, de Dios, la verdadera doctrina. En el capítulo 4 de Marcos, y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Note que siempre el Señor adoctrinando a los suyos, enseñándoles sus principios, sus instrucciones, lo que debían hacer, por qué debían creer, cómo debían practicar su fe. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 2. Dios ha sido bueno. Esta mañana casi no podía hablar de tanta tos, pero el Señor siempre me sana aquí en el púlpito. Aquí hay una recomendación del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2. Leamos desde el versículo 1. Dice: te encarezco, el apóstol Pablo le recomienda al pastor Timoteo y le dice: te recomiendo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación y en su reino. Póngale cuidado, eso tan bonito que le está recordando el apóstol Pablo a Timoteo. Es como si el apóstol Pablo me hablara a mí y me diga: Miguel, te recomiendo en el nombre de Jesús, porque el Señor Jesús un día lo va a juzgar a usted. ¿Sí? Un día lo va a juzgar en la manifestación de su reino. Ahora, ¿qué me recomienda hoy el apóstol Pablo? ¿Y qué le recomienda hoy a usted? Se lo recomendó a Timoteo, pero hoy me lo recomienda a mí como pastor y mañana se lo recomendará a usted como líder de iglesia. Y le dice, versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Note que no le dice a Timoteo: te recomiendo delante de Dios, que va a juzgar a los hombres un día en la manifestación de su reino, que lleve esa iglesia todo el tiempo y haga un espectáculo, los tumbe, los llene del Espíritu Santo, los unja, decreten bendiciones y que les enseñe a vivir exitosos, como son las iglesias hoy en día en muchas partes. No dijo: les encarezco, le encarezco que extiendan el evangelio y lleven el poder de Dios a todo el mundo, y le encarezco que sanen enfermos y que hagan muchas cosas más. No, encarezco, aquí estaban en el ejercicio de vivir el evangelio, de predicar el evangelio. Amén. Y en el ejercicio de predicar, de vivir el evangelio, está diciendo: predique la palabra. Inste a tiempo y fuera de tiempo, o sea, invite, motive a buscar de Dios en todo tiempo, pero redarguye, reprende, exhorta con paciencia, pero con toda doctrina, conforme a la voluntad, a los principios de Dios. No podemos vivir. Yo sí quiero hacer una pregunta: ¿es para usted importante la doctrina? Mire, mi hermano, no puede haber un buen cristiano que diga lo siguiente: ay, pastor, yo he estado estos días en varias iglesias porque donde se predique de Dios, ahí yo me meto. Hace unos días llegó una familia acá, escúcheme bien, y ojalá me escuchara porque es con amor que lo voy a decir. Pero llegó una familia acá de Venezuela, me dijeron que habían sido pastores en Venezuela y que se deseaban congregar aquí. Pero de pronto algo pasó y vino ella, y entonces no los he vuelto a ver. No, pastor, estoy trabajando y mis hijos se están congregando allá en la iglesia esa Pentecostal Unida,
porque mi mamá vino y le gusta porque es más cerquita y no tiene que caminar 3 cuadras más hasta acá. Y le dije, pero eso es una secta. Sí, pastor, pero van es por adorar a Dios. ¿Cómo? ¿Ustedes luego no fueron pastores? Se lo dije acá, aquí. Dios sabe. Y no, un cristiano y un hombre de Dios, una mujer, lo más importante es la doctrina. ¿Cómo va a permitir que infecten de doctrinas, de doctrinas peligrosas, alteradas, la fe de sus hijos, la santidad de sus hijos? Si hay algo que no es negociable, escúchemelo bien, si hay algo que no es negociable en la vida de un buen cristiano, es la doctrina. De ninguna manera negociable. Y vamos a hablar de doctrinas. Alguna persona una vez me dijo, ay, nacieron mis hijos, nació mi hijo pastor, y lo que pasa es que pues mi esposo y yo entendemos que el bautismo no es para niños, pero mis suegros están que molestan, y esa insistidera, pues a la final echarle agüita ya, pues que ya y ya. La palabra del Señor habla de doctrinas, de demonios, toda doctrina que es contraria a la doctrina de Cristo. La verdadera doctrina no es negociable. Para nada. No es negociable, dígale al del lado, no es negociable. Amén. Ahora, Jesús advirtió, y esto es bueno que lo tenga en cuenta, que iba a haber confusión entre doctrinas y dogmas. Oiga, Jesús advirtió, y hoy estamos en un tiempo donde hay una confusión impresionante entre doctrinas y dogmas. Y el Señor Jesús ya lo había advertido. Y quiero mirar esto en la versión NTV, no sé si lo podemos poner. Sí, Mateo capítulo 15, vamos allí, versículos 7 al 9, me gusta esta versión, y luego miramos la Reina Valera. Mateo 15, 7 al 9 en la NTV. Y dice, hipócritas. Y aquí está hablando Jesús, ¿no? Hipócritas, Isaías tenía razón, o sea, el profeta, cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. ¡Wow! Vuélvalo a leer para que no quede duda. Vuélvalo a leer. Y el Señor le dice a los fariseos y a hipócritas. ¿Quiénes eran? Eran los sacerdotes. Y el Señor está enfrentado contra los sacerdotes de la religión y está diciéndoles: ustedes son hipócritas. Isaías tenía razón cuando habló, profetizó acerca de ustedes. ¿Qué había profetizado Isaías? Dice: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Ahora, ¿cuál es la razón de que ellos condujeran una iglesia así? Una iglesia que cantaba bonito, una iglesia que guardaba el sábado, una iglesia que sacrificaba holocaustos, una iglesia que hacía una serie de cosas. Todo lo hacían y decían: ay, Dios es lo máximo, somos hijos de Abraham, el Dios de Isaac, de Jacob, venimos de allí, del mismo Dios, y todo chévere. Pero dice: su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque su adoración, cuando habla su adoración, es sus doctrinas, la razón. Mira, escucha esto. Cuando usted va a orar, la manera que usted ora es doctrina. ¿Está entendiendo eso? La manera en que canta es doctrina. Por eso tenemos que seguir hablando sobre este tema. La manera en que vive usted su fe y lo que defiende es doctrina. ¿Sí? Hoy hay gente mal adoctrinada que cree que hay profetas y que hay apóstoles hoy en día, y se reúnen con esas iglesias y esos falsos apóstoles y falsas profetas porque tienen una mala doctrina. Y aquí está hablando y está diciendo: su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran
mandatos de Dios. El libro de Isaías capítulo 29, versículo 13, en la Dios habla hoy, no sé si lo vimos también. Isaías 29, 13. Dice: el Señor me dijo, este pueblo me sirve de palabra y me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. Escúchelo. Y el culto que me rinden son cosas inventadas por los hombres y aprendidas de memoria. Se aprenden hasta los rezos, ¿no? Ángel de la guarda, mi bella mañana, noche ni de día. Y lo repiten rápido. ¿Sí? Por ejemplo, el dogma de los ángeles, ¿no? Hoy en día sí que se está volviendo un asunto muy peligroso el dogma de los ángeles. Se llama ahorita la angeología. Gracias, angeología. Y usted ve personas que parece un asunto inocente. No, pues el ángel tal, que ese es el ángel de yo no sé qué, el ángel tal, el ángel de yo no sé cuántas, el ángel, y entonces ya le piden a los ángeles y tienen una relación con ángeles, y yo le tengo una fe al ángel tal, y entonces, pastor, pues sí, pero yo creo mucho en los ángeles. A mí me han dicho así, de frente, no tienen problema con decirle al pastor, persona, ay no, pastor, pero yo sí, definitivamente yo sí, a mí los milagros que me han hecho los ángeles cuando yo les he pedido, ay no sé, y se vuelven todos románticos. Sí, todos, ay no, pastor, yo, ay sí, yo sí, definitivamente los ángeles y yo. Mire lo que dice Colosenses capítulo 2, como un caso, ¿no? Sobre doctrina, aunque no voy a puntualizar sobre ninguna doctrina hoy. Pero dice Colosenses 2:18. Note lo que dice, pónganle por favor mucha atención. Dice: nadie os prive de vuestro premio. Podemos cambiar esta parte que dice: nadie le robe su premio, o nadie le quite, o nadie le impida su premio. ¿Cuál es el premio del cristiano? La vida eterna. Escúchalo bien. O sea, podríamos parafrasearlo de otra manera: nadie le impida su vida eterna. ¿Cómo? ¿Y de qué va a hablar? Afectando humildad y culto a los ángeles. Escuche, la persona que le reza a los ángeles, que le ora a los ángeles, que le invoca a los ángeles, que tiene por allá cositas en su casa con los ángeles, es una persona que ha perdido y que se va a quedar sin la eternidad. Vuélvalo a leer. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. O sea, esta doctrina de la angeología es un asunto totalmente de la imaginación de algún loco. Y tiene loco a más de uno. Y se lo inventan, y la gente con un apasionamiento, y los cargan, se lo tatúan el nombre, hacen una serie de cosas. Saben del ángel yo no sé qué, cómo se llama, que ese es para esto, que encárguese aquello. Hace unos días una persona me estaba hablando y yo estaba muy interesado como pastor a aprender de eso. Usted no se meta en ese chicharrón. Yo estaba muy interesado en aprender para poder hablar estas cosas. ¿Sí? Porque ahora que se ha vuelto esto, pero muy popular, la angeología, y cobran. Es increíble. La persona que practica estas cosas es enemiga de Dios. Jesús advierte sobre la doctrina de los fariseos. Mateo capítulo 16, versículo 11 y 12. Allí encontramos: Mateo 16, 11 y 12.
El Señor está hablando sobre cuidarse de la levadura y dice: ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que guardaseis de la levadura, que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Siguiente versículo. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Note, vamos a creer que el Señor Jesucristo estuviera hoy en Tabio. No, como persona sí está, pero gracias, mi hermana. Pero creo que me entendieron. Que el Señor estuviera presencialmente aquí predicándoles hoy, yo me siento allá, y nos predica a todos. El Señor nos predica y dice, nos enseña doctrina, y luego nos dice: cuídense de la doctrina de ¿quiénes? ¿De cuál nos diría hoy que nos cuidemos? Diría: cuídense de la doctrina de los adventistas, cuídense de la doctrina de los católicos, cuídense de la doctrina de esas iglesias cristianas que hoy están siendo manejadas por esas falsas doctrinas de la prosperidad, por dar plata y por sellar, y que despiertan toda esa avaricia. Cuídense de todas esas doctrinas. ¿Cree que lo diría el Señor Jesucristo? Entonces no me diga que no va a volver a la iglesia porque el pastor de acá critica a las otras iglesias. Porque alguno me dijo un día, me salió con esa perla: pero pastor, ¿dónde está el amor a los demás? Hagamos lo nuestro, oremos al Señor por ellos. Pero ¿quiénes somos nosotros para criticar? Pues si va a hablar de pronto de una doctrina de alguien, no mencione a ese alguien. ¿Y qué les estaba diciendo aquí a ellos? ¿Cuáles eran las sectas en ese entonces? Los fariseos y los saduceos. Esas eran las sectas. No habían más. Y el Señor en todo su ministerio estuvo hablándoles: fariseos hipócritas, ustedes son unos hipócritas. Mi hermano querido, muchos de los que hoy son cristianos habrían crucificado a Cristo si estuviera este tiempo. Si el Señor hubiera venido en este tiempo, le habrían dicho: pero ¿dónde está el amor suyo? Criticando allá a los hermanos nuestros. Yo no soy un hermano separado de los católicos. No. ¿Entiende eso? Ni soy un hermano de las iglesias que practican doctrinas falsas que dicen que son cristianas. Estamos en una época donde no es permitido, hermano, y tenemos que cuidarnos, porque eso es lo que el Señor hablaba. Estamos en una época donde hay cristianismo que dice: sí, yo voy allá, yo sé que ahí están mal en esto y aquello, pero yo ya los identifiqué. Pero de resto, pastor, tú vieras cómo se siente el poder de Dios. Tú vieras cómo canta, tú vieras el orden, tú vieras el estatus social, pastor. Tú lo vieras cómo se manifiesta y la gente crece económicamente. Mi hermano querido, si un día, escúcheme bien, si un día, y en el nombre del Señor lo digo y lo sigo diciendo y lo diré hasta cuando el Señor me lo permita aquí, a donde me lleve, pero si un día hay algo que yo lo diga acá que sea doctrinalmente incorrecto, bíblicamente incorrecto, véngase con respeto, diga: pastor, esto, y les prometo delante del Señor corregirlo. ¿Están conmigo? No les prometo no equivocarme, sí les prometo corregirlo. Sí les prometo que buscaremos la verdad y que nada de lo que enseñaremos tendrá un propósito más noble y verdadero que mantenernos siempre en la dirección correcta a la presencia de Dios. Siempre, siempre, mi hermano querido. Porque hoy usted no puede negociar esto. Se está volviendo la iglesia de Cristo, entre comillas, muy, muy asequible, lapsa, permisiva con estos asuntos de las doctrinas falsas. ¿Qué cosa? Asamblea de Dios es una secta, y si quiere pregúnteme por qué. La Carismática Internacional es una secta, y pregúnteme por qué. La Ministerial de Jesucristo, que está allá al pie del semáforo, es una secta, y pregúnteme por qué. Y si usted quiere, hacemos un estudio bíblico por qué razón son sectas.
Y esto es importante. La Iglesia Católica es una secta y pregúntenme por qué. Y lo miramos bíblicamente. No estoy para ofender a nadie, estamos para predicar la verdad, como el Señor Jesucristo lo dijo. Cuídense de la doctrina de ellos. Amén. No estoy señalando personas, estoy señalando instituciones, herejías y falsas doctrinas, dogmas de hombres que están, porque el Señor dijo: cuidado que en los postreros tiempos habrán tiempos peligrosos. ¿Sabe que esos son los tiempos peligrosos? Algunos dicen: ay, las balas, las bombas atómicas, peligroso hoy, los ladrones, la inseguridad, la corrupción, qué peligro. No. El Señor hablaba de las falsas doctrinas. ¿Se acuerda que lo leímos hace 8 días? El Señor hablaba de las falsas doctrinas, porque hasta en los mejores tiempos también nos vamos a morir. Si tenemos el que tiene casa, carro y beca y la EPS prepagada y ¿qué más? Y todo lo que quiera, y puede comprar su ropita allá en Zara y en todo allá donde a usted le gusta. Todos, en todo tiempo, también nos vamos a morir. Llegará la fecha de vencimiento donde nuestra vida tendrá que ir a la presencia del Señor. Y si nosotros ese tiempo nos fuimos en la doctrina equivocada, entonces el peligro nos tomó, nos marcó y nos mató. Amén. Y esto es importante tenerlo en cuenta, mi hermano querido. El Señor habló en Mateo, en Marcos, y voy a terminar allí esta parte. Regálenme 10 minutos más. Marcos capítulo 12, versículo 38 al 40. Marcos 12. Y mire cómo puntualiza allí, ¿no? Como para que tengamos una idea y dejemos de ser tan puritanos y a veces más justos que el Señor Jesucristo. Y mire lo que dice: y les decía en su doctrina, mire lo que les decía: guardaos de los escribas, que les gusta andar con las largas ropas y aman las salutaciones en las plazas. Sigue. Y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Sigue. Que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Note que no solamente el Señor Jesús dijo: cuídense de las doctrinas, sino que les puntualizó. Y no solamente les puntualizó, sino que les dijo: mire, pues que son repugnantes estos benditos. Bueno, por ahí alguno dice: no les dijo benditos. ¿Están entendiendo? Porque a veces, ay no, pastor, pero ¿quién es usted para hablar y decir que se cuiden de esa doctrina de la Santísima Virgen? Ay, pastor, ore con amor por ellos y ya déjelos, que el Señor un día tocará sus corazones. Así me dijo un día un pastor a mí. Me provocaba aplicarle el evangelio muscular porque era pastor. Me hirvió de verdad. Ay, pastor, oremos. Tenemos que dejar de ser tan agresivos y ser más amorosos, demostrar más amor. Este sinvergüenza que me estaba aconsejando a mí, está aconsejando a Cristo. Si el Señor Jesucristo hubiera estado en este tiempo, le estaría diciendo: no, Señor, bájele 5 rayitas a la agresividad, Señor. Pero ¿de dónde, hermano? Usted es el enviado, papá. Póngase en los zapatos. ¿Ah? Mire a Cristo. Y aquí hay una cosa: si Cristo lo hizo, yo no tengo ningún problema de imitarlo. Y me importa 5 lo que piensen la gente. Y me importa 5 los que se hieran, porque sé que son muchos más los que atenderán al llamado del Señor. Y estamos en un tiempo donde se necesita hablar clarito para que no hayan excusas. Amén.
Y ojalá esta palabra usted salga de acá y se la enseñe a alguien. Amén. Para Jesús era importante, es importante la verdadera doctrina. Cuando una persona mira sin importancia las falsas doctrinas, está peligrando su vida espiritual y su salvación. Amén. Ahora, no es correcto para ningún cristiano. Esto también tiene que despertarnos a nosotros, revisar por qué creemos en lo que creemos. Es hora de que usted se pregunte, bueno, pero ¿por qué el pastor nos está citando a las 8 de la mañana a orar antes del culto a 1 hora? Es importante que usted se pregunte por qué el pastor invita tanto a que se casen los que no se han casado. Porque el Señor está hablando a través de su palabra y diciéndole: Miguel, le recomiendo, le encarezco delante del Señor que inste a tiempo y fuera de tiempo, reprende, exhorta. Amén. Es mi tarea. Y si no le gusta a usted, no puedo hacer nada, mi amado hermano, porque esa es la tarea del pastor. Y espero en el Señor que cada día nos corrijamos y caminemos en la doctrina de Cristo. Amén. No puede usted tener una identidad espiritual sin que sea clara. Identidad espiritual sin que sea clara. Amén. O sea, su identidad espiritual debe ser clara. ¿Por qué razón cree en eso? Por esto. ¿Por qué razón cree en esto? Por eso. ¿Por qué razón no creo en eso? Por esto. Porque la Biblia dice esto, esto, esto y aquello. Por lo tanto, todo cristiano está en una constante preparación personal y para poder cumplir con el llamado de compartir la fe a otros. Usted no puede enseñar y transmitir lo que usted no conoce. No llegará a nadie, al corazón de nadie, diciendo: pues no sé, ya no creo en eso porque pues allá el pastor dijo que no creyera. Y ahora creo en lo otro. ¿Y por qué? Porque el pastor dijo que creyera. Lo he dicho en repetidas ocasiones, lo sigo diciendo. No me interesa que me idealicen, ni mucho menos que ustedes me lleven a las casas de nadie. Lleven a Cristo. Lleven la palabra del Señor. No diga en ninguna parte: ay, lo que el pastor me dijo que tenía que decir, o lo que el pastor me dijo. No. ¿Nota que cada cosa que hablamos lo hablamos a través de la palabra? Yo solo les muestro lo que el Señor les dice. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Amén. Hechos capítulo 2, versículo 42. Dice Hechos 2:42. Y perseveraban. ¿En qué? ¿En cuál doctrina? Ok. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Leamos desde antes, por favor, para que tengamos, algunas personas no tienen claridad de qué viene hablando. Y dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas que entendieron la palabra de Cristo, el evangelio de Cristo, el llamado del Señor. Dijeron: vamos a caminar en esta fe. Pero no solo se quedaron ahí, sino que siguieron, y dice: y perseveraban. Todas estas personas perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Lo que está hablando, diga conmigo, los cultos. En el partimiento del pan, tomando la cena, y en las oraciones. Amén. Y el siguiente texto dice: y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Primera de Timoteo 4:6. Primera de Timoteo 4:6. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia: perseverar en la doctrina. Por lo tanto, noten, mis hermanos, que esto viene aislado con lo de hace 8 días, con lo tratado hace 8 días, y se requiere más que personificar a Dios, más que venir a la iglesia, más que vivir una vida con las éticas, valores y moral y principios de un cristiano, más que creer en Cristo y haberle entregado su vida, se necesita vivir en la verdadera doctrina.
¿Lo están entendiendo? Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 6 y dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Por eso estoy enseñando esto, porque deseo en el Señor hacerlo bien. ¿Cuántos desean en el Señor vivir bien? Amén. Seguir la verdadera doctrina de Cristo, no la que más le guste, le llame la atención, sino la de Cristo. Y esa es mi responsabilidad. Yo les voy a quedar mal a todos los que quieren que les quede, que hagan otras cosas. Prefiero quedarle mal a todos, pero quedarle bien al Señor. Amén. Prefiero agradar al Padre, y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Prefirió agradar al Padre, así lo escupieran, lo vituperaran, lo calumniaran y lo mataran. Pero dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Hoy quiero pasarle, levante su mano derecha, por favor, y hoy quiero pasarle a su manito en el nombre de Jesús esa responsabilidad. Que lleves la buena doctrina, haga así, cójala así. Amén. Hazte responsable, gracias. Esto no es algo no es raro, no es una brujería, es algo, sí, simbólico. Hágalo. Hoy se le pasa la responsabilidad a usted, porque usted es responsable de llevar la buena doctrina a sus hermanos. ¿De acuerdo? Y para llevar la buena doctrina tiene que conocer la buena doctrina en el nombre de Jesús. ¿Sí? Y dice: si enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Termino, conclusión. Hoy existen muchísimas doctrinas, muchas. Alguien me preguntó un día: ¿y por qué hay tantas iglesias? Dijo la canción de un cantante, que hay más iglesias que niños felices, ¿no? Y eso es verdad. ¿Y por qué una conceptúa unas cosas y otros conceptúan otras? Porque el fin no es el mismo. Pero la iglesia que tiene el fin, escúcheme bien, el fin no es el mismo. Es increíble. Hay iglesias que el fin es llenar y ser la mega iglesia más grande. Cuando el fin es ese, la popularidad, el alcance, el impacto, el liderazgo, la riqueza, la plata, etcétera, etcétera, entonces todas estas cosas son negociables. La doctrina es negociable. Pero cuando el fin es vivir para el Señor, como es el llamado nuestro y de todo del Señor Jesucristo, cuando nos adherimos a ese fin, entonces revisamos y nuestra guía es la voluntad de Dios a través de su palabra. Ahí hay una diferencia muy marcada. Por eso no todo el lugar donde dice iglesia es iglesia. Ni todo el que dice que es de Cristo es cristiano. Ni tampoco a todo el que dice que es pastor es llamado de Cristo. Ahorita tenemos como caso especial a un ministro que dice que se llama el pastor Saade, que no es pastor, no lo conoce nadie. Sádico. Un tipo, y lo dicen, el pastor Saade: tengo deseos de poner una denuncia y entutelar el seudónimo de pastor, porque ¿quién dijo? Ya Sedecol, todas las organizaciones cristianas y reconocimientos jurídicos de Colombia revisaron y dijeron: ese señor no es reconocido en ninguna institución, ni ninguna iglesia, ni nunca ha pastoreado a nada. Y él ya salió y dijo: no, yo no he tenido iglesia porque yo no necesito iglesia para ser pastor, pero se sigue autodenominando pastor. Y la palabra del Señor dice: tenga cuidado, porque van a venir pastores falsos o lobos disfrazados de pastores que destruirán las ovejas. Ahora, si usted no tiene una buena doctrina, caerá en el concepto y en el liderazgo de estos bandidos. Por lo tanto, mi hermano, mire, escúcheme bien. Vamos a hablar estos días sobre ese tema, sobre las doctrinas, ¿de acuerdo? ¿Cuántos quieren que hablemos otra vez sobre doctrinas y dogmas? Amén. Y vamos a hablar, no se los pierdan de aquí en adelante,
porque por lo menos un mes y medio voy a hablar sobre este tema. Pero si usted sigue, le gustan mucho las predicaciones del apóstol fulano de tal, le voy a decir que usted está escuchando un lobo. Así de sencillo. Y si quiere, pregúnteme por qué después del culto. Y si hay preguntas, las traeré a las nuevas predicaciones en el nombre del Señor. Si usted está siguiendo mucho a un profeta y va a que le profeticen, como las iglesias de la profecía hoy, usted está en una falsa doctrina. Y pregúnteme por qué, en el nombre del Señor. Amén. Si usted está practicando ciertas cosas, agüeros, cosas, si está en oraciones declarativas, ¿sí? Declaro, decreto, rompo, ahora mismo destruyo, me posesiono, usted está siguiendo una secta, está siguiendo unas doctrinas equivocadas. Necesitamos revisar doctrina, porque si hay algo de lo que el Señor predicó fue doctrina. Mire, si su fe no tiene problemas en aceptar esas cosas, no tiene problemas en aceptar doctrinas y enseñanzas extrañas, entonces está lejos de la eternidad con Dios. Para que miremos esto y no diga, ay pastor, pero qué fuerte termina. No, sí, así es. En el libro de Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 8, segundo libro de Juan, por favor. Segundo libro de Juan, capítulo 1, versículo 8. Hoy no puedo tomar frío. ¿Ya lo tienen? Por favor, mírelo un momento, porque a veces el pastor lee muy rápido, ¿cierto? Pero dice, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera ¿en qué? ¿En qué? ¿De quién? ¿Ya corroboró que lo que usted está creyendo es la doctrina de Cristo? A mí me fascina hablar de esto con esa libertad. Yo creo que debe ser muy difícil ser uno un líder de una congregación que sabe que si leen la Biblia lo van a descubrir en la mentira, ¿cierto? Debe ser muy difícil. Pero dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Pero está hablando de gente que está en asuntos religiosos. Y dice, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Amén. O sea, que más que, volvemos otra vez, que creer en Cristo, que vivir ética, principios y valores y esa parte moral de su manera de vivir como un cristiano, más que personificar a Dios y recomendarle todos sus planes y agradecerle por todas sus bendiciones y quererle agradar en su manera de vivir, más que eso es perseverar en la doctrina de Cristo, porque puede vivir esas tres maneras de vivir, esos tres niveles de cristianismo, pero si no tiene la buena doctrina se va al infierno. Y esto es poderoso. Y esto es una alerta, mis hermanos. Aquellos que no les gusta estudiar la Biblia, aquellos que no les interesa eso, y que hoy están acá por accidente y que mañana cuando se vayan terminarán por allá, siguiendo a otro y no les interesa eso, quiero decirle que estamos en tiempos peligrosos, porque hoy en día habrán enredadores, culebreros, que de una forma impresionante son capaces de convencer a cualquiera. Pero cuando usted lee la palabra del Señor, la luz de la palabra hará ver la oscuridad en la que estamos o estuvimos andando. Amén. Mis hermanos queridos, esto es una palabra de un despertar y ya terminé. A estudiar. Es una enseñanza de un despertar a revisar qué dice Dios y que su fe no sea conforme se le enseñaron en una iglesia, la iglesia ICANN,
sino su fe sea conforme lo revisamos y lo encontramos en la palabra del Señor. Cierre sus ojitos, por favor, y medite en esto.